Estimados amigos, en nuestro programa de hoy vamos a tocar un punto por demás interesante, como es el proceso a través de los cuales las empresas penetran nuevos mercados. Este es un punto por demás importante y en cierto modo que hace continuidad con nuestro último programa, cuando explicábamos que en América Latina se están produciendo una serie de procesos de integración económica muy importantes y que esto le está abriendo una enorme, digamos, nuevas posibilidades a las empresas de la región para entrar en otros mercados, para ampliar sus mercados, para generar u obtener masa crítica, para hacerse más eficientes, etcétera, y por lo tanto para crear compañías o corporaciones, centros de producción mucho más grandes que los tradicionales nacionales de la América Latina y que obviamente tengan una mayor capacidad de competencia. Sin embargo, este es un tema por demás interesante porque luce como suena muy fácil penetrar un nuevo mercado, pero vamos a ver que este es un tema por demás complejo, difícil e interesante. Decíamos nosotros en el programa anterior que durante los últimos años, desde fines de la década de los 80 y comienzos de la década de los 90, se han estado operando en América Latina una serie de procesos de apertura económica, es decir, se han eliminado aquellas protecciones tradicionales de los años 40, de los años 50, 60 y 70, y se está viniendo entonces ahora a un nuevo esquema, a un nuevo modelo económico, que es precisamente el modelo de la apertura económica, donde las empresas ahora ya no están totalmente protegidas, los mercados no están totalmente cerrados, ahora las empresas tienen que competir con competidores mucho más sofisticados, con competidores diversos, y por lo tanto se le presentan a estas empresas unos retos por demás interesantes. Como parte de ese proceso de apertura económica, habíamos dicho también en el programa anterior que como producto natural de ese proceso de apertura ha aparecido en América Latina los procesos de integración regional, porque las empresas y los líderes de esta región se han dado cuenta que no resulta tan fácil el poder acceder estas empresas tradicionales del pasado a los grandes mercados del mundo industrializado, porque esos son mercados, en primer término, altamente sofisticados, donde existen también una serie de prácticas proteccionistas que impiden o hacen muy difícil para estas empresas realmente poder penetrar en esos mercados. Pero que una de las razones más importantes por las que estas empresas tradicionales desarrolladas en América Latina no han podido penetrar exitosamente esos mercados del mundo industrializado es precisamente la escasez de masa crítica, la poca productividad, la poca sofisticación de los productos que producen, etcétera, el relativo atraso que tienen estas empresas en sus esquemas de producción. Y en esto entonces se han dado cuenta las autoridades económicas y industriales de esta región que es necesario ir a procesos de integración económica, a ampliar los mercados, para de esa forma nosotros poder entonces crear unos centros de producción de mucho mayor dimensión, de mucho mayor tamaño, que permita obtener economías de escala, que permita ser mucho más eficiente, que permita producir con costos sustancialmente menores, que permita inclusive desarrollar nuevos productos mucho más sofisticados y mucho más en línea o en consonancia con lo que se demanda en el mundo industrializado, y que de esta forma entonces estas nuevas corporaciones que nacen de este proceso de integración económica estén en mejores condiciones o mejor preparadas para poder penetrar y competir en los mercados del mundo industrializado. Nosotros cuando hablamos de comerciales vamos a estudiar o vamos a quizás en cierto modo pues analizar, bueno, cómo o qué tienen que hacer estas empresas para realmente aprovecharse de las ventajas o de las oportunidades que ofrecen los nuevos esquemas de integración económica a través de la penetración de nuevos mercados. La empresa previamente venezolana que ahora va a poder actuar en Colombia, o la empresa colombiana que puede actuar en Venezuela y en Ecuador, y que por lo tanto ve la posibilidad de poder desarrollarse en un mercado sustancialmente más ampliado. Esto entonces trae incuestionablemente, como decíamos también en el programa anterior, el reto inicial o el objetivo automático, inmediato de penetrar esos nuevos mercados. Pero entonces también se les presentan a estas empresas el reto de cómo penetrar esos mercados exitosamente. ¿Qué hay que hacer realmente para penetrar esos mercados en forma exitosa y asegurarse de esta forma el logro de los objetivos que con ellos se va buscando? Ya regresamos. Los procesos de integración económica de la América Latina han traído, como ya decíamos, una serie de retos para las empresas
que se desenvuelven dentro de estos mercados. En el gráfico que les vamos a mostrar ahora, nosotros podemos resumir básicamente cuál es ese proceso o los retos que se presentan con ese proceso de integración económica. La apertura económica, como ya dijimos, lleva a un proceso de integración económica, es decir, se eliminan las barreras comerciales, se integran económicamente los distintos países o un grupo de países, y esto hace que obviamente las empresas pasen de una concepción, digámoslo así, de operación local a una concepción de operación regional, lo cual incuestionablemente le implica a estas empresas una serie de nuevos retos que tienen que ser acometidos por estas empresas. Esos retos vienen precisamente porque la apertura económica y la regionalización implica que estas empresas van a tener ahora una serie de nuevos competidores con los que van a tener que competir, con los que van a tener que interactuar dentro de ese mercado, y esos nuevos competidores a su vez van a traer nuevos productos más diversificados, productos más sofisticados, productos de mejor calidad a los que tradicionalmente están acostumbradas estas empresas a producir, y esto obviamente tiene un impacto muy directo también sobre los mercados, porque cambia los patrones de demanda. Las personas que ahora tienen acceso a productos más sofisticados, a productos de mejor calidad, a productos más diversos, pues también tienden a sofisticar sus exigencias, tienden a mejorar sus patrones de demanda, tienden a ser más exigentes, se acostumbran rápidamente a poder tener acceso a productos y a servicios mucho más efectivos y mucho más eficientes, y por lo tanto ese es, digamos, otro de las características o condiciones que se le presentan o de los retos que se le presentan a estas empresas. Estas empresas, por lo tanto, tienen que transformarse en empresas sustancialmente más competitivas, porque ahora tienen que precisamente competir con nuevas empresas que estaban en los otros países que se están integrando, o que tienen que competir con empresas que entran a los nuevos, a los nuevos mercados, estos países ahora abiertos y totalmente integrados, y por lo tanto se les presentan a estas empresas una serie de retos. En principio, esos retos tienden a ser el que la empresa o cada empresa tiene que ser más competitiva, se tiene que hacer sustancialmente más competitiva. Este aumento de competitividad implica para estas empresas, en primer término, crecer más rápidamente, ser mucho más eficientes, producir con una estructura de costos muchísimo menor, poder producir y estar en capacidad de desarrollar nuevos productos y de mejorar los productos que ellos producen tradicionalmente, mejorar sus centros de producción también para hacerlos más eficientes, optimar todo lo que es los procesos de manejo de los inventarios para minimizar los costos por este concepto, optimar también todos los procesos de procura de sus materias primas, hacer nuevas alianzas, hacer nuevos convenios con sus proveedores de tal forma que los proveedores le provean en una forma más eficiente, más inmediata las materias primas, también que sean de mejor calidad para ellos poder producir estos productos. Y también se le presentan los retos no solamente de producir unos mejores productos, sino también de distribuir esos mejores productos en el mercado más ampliado, en el mayor mercado, y también de tener unos mecanismos para comunicar, para mercadear, para promover y colocar o ubicar esos productos en los nuevos mercados. Todos estos son cuestiones que se dicen muy fácilmente, pero que implican para esas empresas unos tremendos retos, unos retos sumamente importantes, que en cierto modo pues se resumen como el de la problemática de penetración de los nuevos mercados. Si nosotros volvemos al gráfico que estábamos viendo previamente, nos damos cuenta que después de que esa apertura e integración económica que hace pasar de lo local a lo regional implica la entrada de nuevos competidores y a la vez los cambios en los patrones de demanda y en los patrones o en el portafolio de productos y de servicios que se ofrecen dentro de esos mercados, decíamos que todas estas circunstancias implican generación de grandes retos para estas empresas, los cuales tienen que ver cómo cambian sus patrones de distribución, cómo van a distribuir los productos que ellos ahora tienen que producir, distribuir y vender dentro de los mercados sustancialmente mayores. Ahora tienen ellos que estar presentes en otros países y en otros mercados que desconocen, con problemas de transporte distintos a los de sus países originales, con problemas inclusive geográficos distintos que hacen que sistemas de transporte que eran eficientes en un país
no lo son en el otro, y por lo tanto se introducen una serie de retos para ver cómo se van a realmente distribuir esos productos, cómo yo logro, por ejemplo, en el caso de una empresa que produce bienes de consumo masivo, cómo yo me aseguro que mis productos van a llegar a los miles de puntos de venta de los nuevos mercados, cómo yo me aseguro, por ejemplo, que van a llegar los productos que yo produzco, el caramelo, el snack que yo produzco, por ejemplo, a los miles y miles o a las decenas de miles de kioscos y de puntos de venta de este nuevo producto, de este nuevo país. Estos son unos retos por demás importantes y sumamente complejos de resolver. Igualmente, esas empresas tienen que ir a cambios en sus estructuras de producción. No puede ser que una empresa pretenda continuar produciendo con la simple o con la misma planta o con la misma estructura de producción tradicional, sino que en muchos casos se hace absolutamente indispensable y necesario introducir unas modificaciones por demás importantes en todo lo que es los procesos de producción. Es necesario adaptar las plantas de producción, es necesario ampliar en algunos casos la planta de producción, es necesario especializar las distintas plantas o distintas fábricas que se tienen para producir de una forma mucho más eficiente. Es necesario que los procesos de producción se optimicen, que los procesos de producción sean distintos y mucho más productivos, mucho más eficientes. Y que por lo tanto se introduzcan una serie de nuevas prácticas en esos esquemas de producción, en esos procesos de producción, que hagan realmente o que le permitan a esas empresas reducir en una forma importante sus costos de producción y de esta forma hacerse más eficientes y más competitivas dentro de ese producto. También mencionábamos que como parte de estos esquemas de operaciones de las empresas, de la parte manufacturera o de producción de estas empresas, está todo lo que es el optimar el manejo de los inventarios. Eso es algo por demás importante. ¿Cómo es que van a fluir, por ejemplo, o qué inventarios de materias primas debo yo mantener, en qué magnitudes de inventarios, qué inventarios de productos intermedios y qué inventarios de productos finales debo yo mantener, en qué magnitudes, en qué cantidades, cómo yo minimizo esos inventarios que me implican incuestionablemente unos costos importantes, cómo yo me aseguro que la provisión de las materias primas que yo recibo de mis proveedores ahora se hace de una forma mucho más efectiva, mucho más eficiente. Y todas estas son cuestiones que implican precisamente, volviendo al cuadro anterior, los cambios en la estructura de producción que tienen que hacer estas empresas para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Igualmente, ellos tienen que hacer cambios importantes en sus esquemas de mercadeo, de promoción y de venta de sus productos. Cómo yo me aseguro que los productos que yo ahora deseo introducir en Colombia o en otros países de la región andina o en otros centros de producción realmente se pueden hacer en una forma efectiva y eficiente. ¿Cuáles son los canales de distribución, cuáles son los medios para yo promover mis productos? ¿Cuáles son las marcas que yo debo o con que yo debo penetrar esos nuevos mercados? ¿Con qué competidores me voy a conseguir yo dentro de esos nuevos mercados? ¿Qué tipos de productos ya están presentes dentro de esos mercados? ¿Qué tan leal es el consumidor a esos productos ya tradicionales existentes dentro de esos mercados? Y cómo yo entonces puedo romper esa lealtad para atraerme parte de ese mercado hacia los productos que yo deseo introducir o quiero vender dentro de esos mecanismos. Todos estos pues son una serie de retos que se le presentan a estas empresas que llevan incuestionablemente estas empresas a tener que adaptarse o simplemente perecer, simplemente desaparecer, pasar de un proceso de aspectos típicamente locales a aspectos típicamente regionales, y también el buscar mecanismos a través de los cuales, a través de alianzas con otras empresas ya existentes en otros mercados, se puedan facilitar todos esos procesos que nosotros veíamos cuando analizábamos previamente todos estos retos que se le van presentando a las empresas que quieren penetrar nuevos mercados. Los cambios en la distribución, los cambios en la producción y los cambios en el mercadeo. Cuando nosotros volvamos de comerciales, vamos a también analizar un poco más en detalle cómo hacer esta serie de cosas, cómo realmente se pueden poner en marcha toda esta serie de retos y cumplir exitosamente, digámoslo así, toda esta serie de requerimientos a que están enfrentadas estas empresas que quieren penetrar estos nuevos mercados,
Y específicamente también nos vamos a referir a cómo se pueden hacer estas alianzas, las alianzas estratégicas con otras empresas que faciliten estos procesos de penetración de mercado. Ya regresamos. Decíamos en el segmento anterior que las empresas que querían penetrar los nuevos mercados tenían que introducir una serie de cambios en sus esquemas de distribución, en sus esquemas de producción, en sus esquemas de promoción y mercadeo de productos, en todo lo que era el desarrollo de nuevos productos, conocimientos de los nuevos mercados, estructuras de competencia, etcétera. Es decir, se le presentaban una serie de retos a estas empresas muy importantes. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles eran las mejores prácticas, por ejemplo, productivas? ¿Cómo saber cuál es el mejor esquema de producción? ¿Cómo saber cuáles son las mejores prácticas que existen para yo poder promover mis productos en el mercado? Bueno, para esto, las empresas acuden normalmente en solicitud y ayuda de otras empresas, las empresas de consultoría internacionales, normalmente muchas de ellas, las cuales precisamente ayudan a a los centros de producción a poder introducir toda esta serie de cambios o de adaptaciones en sus procesos productivos de distribución y de promoción de sus productos. Y para ello hacen estas empresas consultoras lo que se denominan los benchmarkings, que son no otra cosa sino como una especie de unos estudios o encuestas donde analizan distintos esquemas en las actividades productivas, en las actividades de comercialización, distribución, etcétera, de múltiples empresas en el mundo entero. Y de esos estudios o esos análisis comparativos extraen conclusiones muy importantes sobre cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las empresas que hacen más exitosamente sus esquemas de producción, sus esquemas de distribución, sus esquemas de promoción, etcétera. Y por lo tanto de esos benchmarkings salen entonces una serie de informaciones por demás importantes e interesantes de cuáles son las mejores prácticas, cómo hacer mejor las cosas. Y por lo tanto estas empresas de consultoría lo que ellos tienen que hacer entonces es poner a la disposición de estas empresas que desean penetrar estos nuevos mercados esas mejores prácticas y las ayudan a adaptar esas mejores prácticas a las realidades de sus empresas. Igualmente estas empresas de consultoría ayudan a estos centros de producción que quieren penetrar nuevos mercados a adaptar sus procesos productivos a través de lo que se denomina la reingeniería de procesos. Es decir, cómo readaptar los procesos productivos, los procesos de distribución, los procesos de manejo de materiales, etcétera, para hacerlos en una forma mejor, para hacerlos en una forma más eficiente y de esa forma lograr una reducción de costos importantes. Igualmente, en esos procesos de penetración de los mercados, no se le presentan los mismos problemas o retos a todas las compañías. Por ejemplo, hay una distinción muy marcada entre lo que son las realidades de penetración de mercado o de integración de operaciones cuando se está hablando de una compañía multinacional que tiene, por ejemplo, plantas en los distintos países que antes estaban aislados por los esquemas de protección, pero que ahora con los esquemas de apertura y de integración económica están ahora integrados como un solo mercado y por lo tanto se le presentan a estas empresas retos muy específicos como, bueno, yo tengo 2, 3, 4 fábricas, digamos, en estos distintos países. ¿Qué debo hacer yo con esas fábricas? ¿Debo seguir produciendo los mismos productos como antes o debo yo especializar esas fábricas, por ejemplo, producir la línea de productos A en la fábrica del primer país, la línea de productos B en la fábrica del segundo país y desde esas distintas fábricas cubrir la totalidad de los otros países o la totalidad del resto del mercado? ¿Cómo debo yo integrar en una forma efectiva y eficiente las operaciones de mis distintas plantas o fábricas? ¿Cómo debo yo homologar o igualar, digámoslo así, o homologar, en cierto modo, los esquemas de producción dentro de todas estas plantas para hacerlas mucho más eficientes? Es decir, son problemas muy específicos que se le presentan a estas empresas tradicionalmente multinacionales que antes del proceso de integración habían instalado plantas en los distintos países y que ahora se les presenta el reto de tener que ver cómo manejan en una forma más efectiva esas distintas plantas que tienen. Los problemas que se le presentan tradicionalmente a las empresas locales, a las empresas aisladas o nacionales antes de los procesos de integración y que ahora desean penetrar estos nuevos mercados, una vez integrados estos, una vez lograda la apertura económica, se le presenta también otros retos, es decir, bueno, cómo yo
realmente puedo distribuir mi producto en otros países. Debo yo aliarme, debo yo hacer una alianza con empresas presentes en otros países. Y es entonces aquí cuando aparece toda la problemática de las alianzas estratégicas, es decir, cómo llevar a cabo alianzas, convenimientos, acuerdos de complementación entre distintas empresas de la región para darse soporte mutuo a estas empresas y que ello les permita a esas dos empresas que se alían poder aprovecharse de la penetración de estos mercados. En este gráfico que yo les voy a mostrar ahora se resume muy breve, se resume en una forma bastante concisa en qué consisten o cuáles son los pasos que hay que darse de estas alianzas estratégicas. Y esos pasos son, básicamente se pueden identificar como 4 tipos de pasos. En primer término, la identificación, digamos así, de las necesidades de hacer esa alianza estratégica y la identificación de con quién hacer esa alianza estratégica. Después viene la fase de la evaluación de esa alianza estratégica. Después viene el proceso de negociación de la misma y después viene el proceso de ejecución o implantación o implementación de esos planes o esas alianzas. En el primero, en la parte de la identificación, lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, cuáles son los objetivos que se persiguen con esa alianza estratégica. Puede ser que una alianza estratégica se haga con la intención de que yo me alío con otra empresa para que esa otra empresa distribuya mis productos en el otro país donde ella está presente y yo le distribuyo, por ejemplo, los productos que ella produce en mi país. Debo después buscar cuál es el socio, cuál es la empresa con la que yo me debo asociar, cuál es la empresa óptima con la que yo me debo asociar. No toda empresa es igualmente conveniente, deben ser empresas que se complementen, que no compitan entre ellas y que, digamos, produzcan productos que sean fácilmente, por ejemplo, adaptables a los esquemas de distribución que tiene la una y la otra. Después que se identifica ese socio, entonces hay que establecer cuáles son mis fortalezas y debilidades para yo negociar ese proceso de alianza estratégica, cuáles son las oportunidades que yo tengo para obtener o digamos para beneficiarme de esa alianza estratégica y después cómo yo evalúo a ese socio con el que yo me voy a aliar. Después entonces viene el proceso de negociación, donde yo entonces me siento con el socio a ver cuáles son las condiciones o características bajo las cuales se van a dar ese proceso de alianza. Se va a una planificación, entonces una vez que se logra la negociación o los acuerdos, entonces vamos a la planificación de cómo integrarnos, de cómo aliarnos y después se va precisamente a la parte ya propiamente dicha de la implementación, a la fase propiamente dicha de la alianza estratégica. Como ven, estos procesos de alianzas estratégicas tampoco son una cuestión sencilla, son unas cuestiones bastante complejas, pero bastante necesarias para realmente permitir el objetivo de nosotros penetrar en forma exitosa, en forma eficiente y en forma, digamos, racional, con costos relativamente bajos, pero también con alta eficiencia, el logro de esa penetración del mercado. Como hemos visto, pues, en esta muy breve síntesis de todos estos aspectos por demás complejos, la penetración de los mercados no es una cuestión sencilla, pero sí es una cuestión necesaria, es una cuestión que le permite a estas empresas beneficiarse de las grandes oportunidades que abren los procesos de integración regional. Estos son los retos que se le presentan día a día a estas empresas, retos en los que nosotros o el ciudadano común tiende a pensar poco, pero que realmente son retos por demás importantes, complejos y difíciles que tienen que resolver, solventar y afrontar los empresarios en sus actividades diarias. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Les invitamos a divertirse